saber el origen de la raza judía y el origen de los árabes. ¿Por qué? Porque se ha desatado un conflicto global, mundial, evidentemente, que no solamente ya es la guerra de los árabes o los musulmanes, el Islam, ni tampoco solamente entre los judíos, ya las potencias mundiales, obviamente como la OTAN, es decir, los países del transatlántico también se han unido. Rusia amenaza a la China comunista, Corea del Norte, otro país comunista, ¿de acuerdo? Alemania, y se van uniendo evidentemente en contra del pueblo de Israel. Y obviamente Israel, que era apoyado por las naciones, sin embargo hoy día lo están dejando solo y siempre se victimizan. Es decir, ¿qué cosa? Ellos hacen creer que Israel es la nación agresora, colonialista, expansiva, ¿no? El movimiento sionismo, que es que mata a la gente. No, señores. 7 de octubre del 23 fue Hamás, el grupo terrorista Hamás, ¿de acuerdo? Que obviamente viene de la raza árabe, son musulmanes, son del Islam, y ellos tienen obviamente su libro, el Corán donde Mahoma es su profeta, ¿no? La que se casó con una niña de 13 años. Y luego ellos obviamente dicen que ascendió del domo de la roca a los cielos y entonces rige, pero musulmán significa sumiso, Islam sumiso, pero sin embargo no son sumisos ni a Dios ni a los acuerdos internacionales, al contrario, atacan. Han matado 15.000 judíos y obviamente los 248 rehenes que no estaban en lucha. Esta gente eran, ¿qué cosa? Turistas que iban a celebrar una fiesta, ¿no es cierto?, que hacen en Israel. Sin embargo, sorpresivamente en un Shabbat, sabiendo que en el Shabbat para los judíos es sagrado, donde ellos no mueven, ni siquiera cocinan, ¿no es cierto? No, entonces, ¿qué pasa? En un Shabbat, por el aire, por tierra y por mar, sorprendieron a la nación judía, al ejército, y se llevaron a estos rehenes. Indudablemente uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero luego de que cometen eso, votan contra Israel y más bien están apoyando el terrorismo, el genocidio y los homicidios. Porque esos 248, ¿sabes cómo fueron tratados? Los niños les sacaron los ojos delante de sus padres. Les arrancaron los ojos, así son. Obviamente, esta religión, que más que una religión, ¿no es cierto?, es obviamente la posesión de la toma de las naciones. Los musulmanes quieren dominar el mundo y aplican, obviamente, sus leyes criminales. Abrieron el vientre de las embarazadas y le sacaron el hijo. Imagínense, sin anestesia, sin obviamente ser especialistas en cirugía, ¿no es cierto? Nada. ¿Cómo quedaron desangrando? Y a las mujeres y a los hombres con su mayoneta le introdujeron a las partes íntimas, destruyendo obviamente su cuerpo. Así tratan. Sin embargo, hoy día los movimientos estudiantiles, de acuerdo, palestinos, indudablemente, y naciones, lamentablemente como Perú, que votó en contra de Israel y a favor del grupo, obviamente, ¿no?, de estos grupos musulmanes, que son obviamente los palestinos, aunque nunca ha existido la nación palestina. Palestina nunca ha existido, como lo vamos a ver bíblicamente en otro mensaje de la palabra. Entonces, evidentemente,
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas agresiones? ¿Por qué estos pleitos, estas guerras? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden convivir en paz? ¿Por qué? ¿Por qué? Y evidentemente terminarán o no. Para los israelitas, que es el pueblo elegido por Dios, y Dios pelea las batallas por Israel, porque si no, lo desaparecían, ¿no? Jamás era a desaparecerlo. Y Irán con sus, ¿qué cosa? Con sus más de 200 drones, con sus, ¿qué cosa? Cohetes balísticos, más de 150,000. Y obviamente más de 100, ¿no es cierto?, misiles obviamente marítimos. Era para destruir a Israel. Pero Dios pelea la batalla, e Israel, siendo un pueblo muy pequeño, como es la iglesia, sin embargo, a través de sus armamentos que tienen, como el domo de hierro, se defendieron, y obviamente tienen ahora que responder ante esta agresión, porque es un ataque a la nación, a su pueblo, y los gobernantes están para defender la soberanía de su nación. Eso cualquier nación lo hace. Defenderse no es ser agresor, no es ser violento, es defenderse. Pero Israel nunca verdaderamente ha podido permanecer en paz, porque la consigna del mundo árabe, de los musulmanes, del Islam, de esos países, de acuerdo, como Siria, Irán, Irak, ¿no es cierto?, como obviamente Egipto, como obviamente tenemos también la India que se une. Estos países, evidentemente, siempre la consigna ha sido desaparecer a la nación de Israel. Cuando en 1948, el 14 de mayo de 1948, la ONU, por votación y con el voto del Perú a favor de Israel, fue el voto dirimente. Es decir, con eso se decidió que Israel volviera a su país. No estaba tomando tierras ajenas. Esas son las tierras de Canaán, vamos a verlo bíblicamente, donde Dios les había dado, sino que por 2000 años, por su desobediencia, de acuerdo, por sus pecados, por sus maldades, siendo un pueblo que conocía a Dios, que sabía de las leyes de Dios y que tenía la Torá y eran instruidos en el Shabbat cada sábado, sin embargo, vivían una vida de pecado, de desobediencia, de abominaciones, correcto, obviamente de transgresiones, y se volvían a otros dioses y no al Dios de la Biblia. Dios, como Dios justo, no sería justo si le permite actuar así. Usted ve como padre, si su hijo o su hija andan mal, usted no le va a permitir, le tiene que corregir. Dios igual lo corrigió, y los dispersó, la diáspora del pueblo judío, por todo el mundo. Y después de 2000 años, Dios, conforme a su promesa, dijo que traeré a mi pueblo desde los confines de la tierra, dijo, cuando ya se hayan arrepentido, cuando hayan comprendido que no es bueno, ¿qué cosa? Levantarse contra Dios, ofender a Dios, hacer la maldad, transgredir las leyes de Dios. Entonces han vuelto en 1948, evidentemente. Entonces, de esta manera, observamos que hay un movimiento global y un conflicto. Obvio que esto nos habla de la inminente, ¿qué cosa? Venida de Cristo en el rapto por su iglesia. Siempre ha habido esto desde el 1948. Pero antes de 1948, desde el siglo XX solamente mencionamos, por ejemplo, en 1912 mataron los musulmanes, ¿de acuerdo?, a 51 judíos. En 1941, evidentemente, ¿qué cosa? Degollaron a más, ¿qué cosa? A más, obviamente, un número significativo, a más de
1.800 judíos. Los mataron, evidentemente. Y obviamente que en 1948, cuando se instala Israel, el mundo árabe se levanta, pero nunca han podido exterminar a Israel, porque es el pueblo elegido por Dios. Por eso me gustaría leer la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 12, que dice de esta manera, para ya ir a nuestro primer punto, de dónde nace los judíos, cuál es el origen de los judíos, cuál es el origen de los árabes. Dice la palabra del Señor así, en el 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Aleluya, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, Dios ha prometido bendecir a los que hablan bien de Israel. Cuidado con hablar contra el pueblo de Dios, porque es hablar contra Dios mismo, es enfrentarse a Dios. Es como que alguien toca la iglesia, Dios también lo reprende. Y maldeciré a los que te maldijeren, o sea, a los que hablan mal de ti. Y tenemos la experiencia. Chávez maldijo y dijo, maldigo a Israel desde mi interior, desde mis entrañas, y vino un cáncer en sus entrañas que todo el dinero y los mejores médicos del mundo viajó, no lo pudieron sanar, porque maldijo. Al maldecir recibió la maldición. Y así hay muchos, por eso tengamos mucho cuidado con hablar contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Y se fue Abraham como le dijo Jehová, y todos ya salieron de la edad de 75 años. Era Abraham. Y Sara siempre tenía 10 años menos, era de 65 años. Salió, dice la Biblia, de Ur de los Caldeos. Entonces vamos al origen del pueblo judío. Salió, de acuerdo, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está en Babilonia. Ustedes saben que en Babilonia, ¿no es cierto?, surgió la Torre de Babel. Babilonia, a través de Nabucodonosor, llevó cautivo al pueblo de Israel, donde allí, ¿qué cosa? Allí, ¿no?, estuvieron, ¿no es cierto?, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y sus amigos, indudablemente. Entonces, ¿por qué nos remontamos a Abraham? Porque Abraham es el padre de los judíos. Abraham es el padre de los judíos. La nación judía nace en Abraham. Abraham, escúcheme bien, es un semita. Después del diluvio, eso es lo que mucha gente no sabe, quedaron los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Sem es el mundo semita, el mundo del oriente, donde están los judíos, y somos parte de ellos también, y los asiáticos. Cam, correcto, es, ¿qué cosa? La raza negra, obviamente del África, de la India, y Jafet es de la raza de los europeos. Abraham era un descendiente de Sem, por eso lo llaman los semitas, y por eso hay un antisemitismo, es decir, contra la raza judía como lo tuvo, ¿qué cosa? Hitler en 1939, cuando quiso exterminar, ¿no?, ¿qué cosa? A toda la raza judía, y cometió los crímenes de lesa humanidad más desastrosos, y ¿qué cosa? Queriendo desaparecer a la raza judía, ¿no? 6 millones que todos sabemos en el Holocausto, en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Entonces, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, sal de Babilonia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham es padre de la fe, porque en obediencia él salió sin saber a dónde iba.
solamente en obediencia a Dios. ¿Correcto? Correcto. Entonces Abraham es descendiente de Sem. ¿Correcto? Correcto. Entonces Abraham luego tiene 2 hijos. Uno de sus hijos, el mayor, se llamó Ismael. Pero Ismael lo tuvo con la sierva de su esposa Sara, que era estéril, y nació Ismael. Pero luego, como Dios le había dicho, haré de ti una nación grande, le prometió que su descendencia no se podría contar, y ya a la edad de 85 años tiene el primer hijo Abraham, que es Ismael. A los 99 años, cuando ya se había perdido la esperanza, y Sara tenía 89 años, obviamente, ya se había perdido la esperanza, Dios cumple sus promesas y Sara sale embarazada. Y nace Isaac. Entonces, aquí están las 2 líneas. La línea de Abraham, padre de la fe, padre de los judíos, pero que su descendencia continúa a través del hijo de la promesa que Dios estableció con Abraham, el hijo del pacto con Dios, indudablemente que nace Isaac. Y luego Ismael, ¿no? Y luego salen ellos, evidentemente, se viven en Aram. Pero luego Dios entrega a los judíos la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, ¿correcto? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, donde estaba 400 años esclavizados, entonces con Josué toma Canaán. Allí se establece Israel, allí está Jerusalén, ¿no es cierto? Allí se encuentra. Esa era la tierra que Dios le dio a los descendientes de Abraham, por la línea de Isaac, y de esa línea es que vino Jesucristo, y ahí está Judea también, en esa tierra de Canaán. Entonces, indudablemente que, lógico, no es que Israel haya invadido esas tierras. Esas tierras Dios lo prometió. Le dijo desde, ¿qué cosa? Desde Cisjordania hasta el Tigres te he entregado estas tierras. Ahí incluía Canaán, donde hoy es Israel, donde hoy está Jerusalén, donde está ahí la franja de Gaza, donde los palestinos quieren ser reconocidos también. Y luego, como la gente no está bien informada, creen que Israel está tomando tierras allí. No. Después que se estableció, el rey David estableció, ¿qué cosa? La capital de Israel, Jerusalén. David extendió los reinos, ¿correcto? Extendió la nación. Indudablemente que fue una potencia Israel en el tiempo de David. Y de esa línea viene también el nacimiento de Jesús, y viene también, obviamente, ¿qué cosa? María y José, porque los dos tenían una línea, ¿qué cosa? Una línea sanguínea con el rey David. José no era cualquier cosa, María tampoco, eran del linaje real. De ese linaje real, obviamente, nace Jesús. Y no lo consideran porque como vivían no en palacio, consideraban que ellos eran unos más, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nace Ismael. Ismael, indudablemente, como ofendía a Sara y se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa, indudablemente es arrojado por Sara, ¿no? De la casa, para que no herede junto con Isaac, porque se burló también de Isaac el día que fue destetado. Esto indignó a Sara y Sara lo despachó. Entonces, en el desierto, cuando iba a morir, ¿qué cosa? Se le aparece el ángel
de Jehová, ¿no? Y le consuela y le dijo, no llores, he visto tu aflicción, ¿de acuerdo? Y dice, no temas, porque Ismael será una gran nación, pero será un pueblo fiero. Ahí está en la palabra de Dios, en el capítulo 16 de Génesis, un hombre fiero que se impondrá por la fuerza. Su mano estará contra todas las naciones, y las naciones estarán contra él. Es lo que vemos. Es un hombre fiero. Pero ¿qué cosa Ismael? Indudablemente, ¿qué significa Ismael? Dios oye o Dios ve. Eso significa el nombre. Por amor Dios a su promesa, y por ser hijo de Abraham también, por parte de padre, Dios también hizo grande esta nación. Ismael tuvo 12 hijos y una hija. Los 12 hijos formaron 12 tribus. Similar, obviamente, similar a la estructura que el pueblo judío establece, las 12 tribus de Israel. Y tuvo una hija. Esta hija se casó con Esaú, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, ¿de acuerdo? El hijo de Isaac, porque ahí de Isaac nace Jacob y Esaú, ¿correcto? Esaú se casa con esta hija de, ¿qué cosa? Obviamente, de Ismael, ¿correcto? Entonces va formándose esta nación. Esta nación era nómada, y cazadores, vivían en tiendas, controlaban el desierto, y como dice la Biblia, eran fieros, ¿correcto? De allí viene la raza, obviamente, la raza árabe, y de ahí vienen entonces los árabes, tienen la religión musulmana, o sea, el Islam, donde se guían por la Torá. Correcto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo, haciendo una alegoría, en Gálatas capítulo 4, 21, dice que uno nació del Espíritu, o conforme a la promesa, que es Isaac, y otro nació, evidentemente, según la carne, en Agar. ¿Correcto? Y Pablo dice ahí, así como, correcto, evidentemente Ismael persiguió a Isaac, indudablemente, así en el tiempo de Pablo dice, hoy también nos persiguen. Pero no heredará, dice, porque el hijo de la promesa es Isaac. Y la descendencia del cual todos nacemos es en Isaac, no en Ismael. Ismael es de la carne, hijo de la carne, dice Pablo, y obviamente hijo del Espíritu es, o sobrenatural es, Isaac. Y esto representan los dos pactos, ¿correcto? El pacto de la ley del Sinaí en Agar, en Ismael, y el pacto obviamente de Judea que hizo Dios con el pueblo judío. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ya usted sabe, hay un origen del pueblo judío y hay un origen del pueblo árabe. El mundo árabe, ahí está todo, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel fue esparcido por Dios por sus pecados, comenzaron a vivir los árabes. Cuando en 1948 vuelven, porque la ONU los reconoció, vuelven a su tierra, no es que ellos invadieron y le quitaron las tierras ajenas, era su tierra. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, obviamente reconoce y le concede esta tierra. Por eso de Israel se decía, hay una tierra sin gente y hay gente sin tierra. Y entonces Israel, sí, correcto,
la nación israelita vuelve a su territorio y ocupan. Pero, ¿qué pasa? Cuando ocupaban, les promete la ONU, que la mitad le darían a Israel y la mitad sería para los, para los que entre comillas llamamos palestinos. No habían palestinos. Entonces, que no nos engañen, que no nos malinformen. No había palestinos. Eran árabes. Y Palestina nunca existió, ni como Estado, ni como pueblo. No existió. Por eso hoy cuando el mundo apoya al pueblo palestino y pide que le den que se forme la nación palestina, están equivocadas. Palestina nunca ha existido. No ha existido como nación. Son árabes, obviamente, árabes. El nombre de Palestina viene como un insulto del Imperio Romano, evidentemente al pueblo de Israel, que defendió su causa a Israel y, Roma lo quiso desaparecer. Y como un menosprecio, le puso, la tierra de Filistea. Y los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Pero Roma, para que nunca se hablen de los judíos, le puso la tierra del Filistea. Y de ahí la palabra Filistea, que nace lo que se llama, el nombre ahora de Palestina, pero era un desprecio, ¿no? Que se hizo al pueblo judío. Entonces la ONU les da a los dos, ¿correcto? La mitad para Israel y la mitad para, llamémoslo ahora para entender, el pueblo árabe palestino, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo, esa tierra estaba bajo el protectorado de, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces, Inglaterra es el que dispuso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones ganadoras se reparten las tierras y a Inglaterra le tocó esa parte del oriente, y Inglaterra le concedió. Pero los árabes, ¿de acuerdo?, palestinos, entre comillas, no quisieron aceptar. No aceptaron. Por eso es cuando se instala Israel en 1948, el pueblo árabe se levanta en guerra para desaparecer a Israel. En otras palabras, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, se levantan contra los descendientes de Abraham en Isaac, su hijo, y quieren desaparecer a Israel. Solo para mencionarles, en 1967, Israel, un puñado de ejército recién se estaba formando, contra más de, 6 millones de árabes que apoyaban, todos se unieron contra Israel, y la guerra de los 6 días, usted se acuerda, con Moshe Dayan. Vencieron, Israel vuelve a tomar sus tierras.